François Barrème es un matemático francés, uno de los fundadores de la contabilidad. Es conocido como uno de los padres fundadores de la contabilidad. Este hombre, François Barrème, desarrolló un sistema de control, de evaluación, el cual se llama baremo. En el día de hoy se usa mucho este concepto, aún se usa más que nada en la justicia, el concepto de baremo. Baremo es un cuadro grupal establecido para evaluar los daños derivados de accidentes o enfermedades, o los méritos personales, o la solvencia de las empresas. También se usa baremo para hablar de un cuaderno o una tabla de cuentas ajustadas, o incluso una lista de precios se puede llamar un baremo. Tan importante es esta obra de Barrème que existe el verbo baremar, que significa evaluar algo aplicando un baremo previamente establecido. Es decir, cuando quiero evaluar algo, hago un baremo para baremar. Es decir, hago un cuadro comparativo y las cosas que quiero evaluar las hago conforme a los parámetros que están dentro de ese baremo. Baremar significa evaluar aplicando un baremo. El baremo tiene parámetros establecidos y comparo con este baremo y puedo saber si algo es bueno o es malo, si es positivo o negativo, si tiene premio o no tiene premio. Mateo 25, 31 al 46 parece ser el baremo de Jesús, este cuadro comparativo que Jesús utiliza. Es decir, parece en Mateo 25, 31 al 46, parece ser la tabla o el cuadro con el cual Jesús evalúa a sus discípulos en relación con servicio al prójimo. Es decir, si existiese un baremo para evaluar nuestro servicio al prójimo, ese baremo es Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Hay un cuadro allí con el cual compara. Tan es así este baremo que algunos llaman a Jesús benditos de mi Padre, mientras a otros los llama malditos. Es decir, cuando los evalúa dice, ustedes son benditos de mi Padre, tiene que ser al revés, a la derecha, benditos de mi Padre, y a los de la izquierda le dicen malditos. Hay una evaluación, una comparación, ¿verdad? Son benditos de su Padre si alcanzaron los parámetros de su baremo, o son malditos si no alcanzaron los parámetros del baremo. ¿Usted es un bendito o un maldito? Usted puede ser llamado bendito de mi Padre por Jesús o maldito. Pues más allá de lo que nosotros podamos opinar de nosotros mismos, tenemos que estudiar el baremo de Jesús. Es decir, considerar los parámetros del baremo de Jesús para ver si podemos ser llamados benditos de mi Padre. La idea de compartir este mensaje hoy es que podamos evaluarnos, evaluar nuestra vida a la luz del servicio al prójimo y utilizar el baremo, los parámetros del baremo de Jesús, para ver si somos benditos o malditos de nuestro Padre. Es tan importante este baremo que los que dan el parámetro del baremo de Jesús son benditos y los que no dan se van al fuego que arde con azufre, al castigo eterno. Es tan importante este baremo que Jesús establece respecto al servicio al prójimo. Así que quiero compartir con ustedes los parámetros en el baremo de Jesús para ser llamados benditos de mi Padre. Quiera Dios que todos seamos hallados benditos de su Padre, y si no, que hoy actuemos para ser los benditos de su Padre. ¿Cuáles son estos parámetros en el baremo de Jesús? El primer parámetro es el servicio al prójimo. Es propio del carácter del discípulo de Jesús. El parámetro de comparación es el servicio al prójimo es propio del carácter del discípulo de Jesús. En el capítulo 25, verso 37 al 39 dice: entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo y te visitamos? Cuando Jesús en esta parábola llama a los benditos, le dice: ustedes van a entrar en el reino de los cielos, van a disfrutar de la presencia de mi Padre, porque estuve enfermo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve como extranjero y me brindaron hospitalidad, porque estuve desnudo y me dieron ropa, porque estuve enfermo y en prisión y me visitaron. Lo interesante es que cuando Jesús dice estas palabras, los justos no sabían que era Jesús a quien brindaron aquel servicio.
Jesús era el prójimo al que lo atendieron. Es decir, ellos actuaron no porque sabían que Jesús era el que los había de premiar o castigar, sino simplemente porque era parte de su naturaleza. El carácter propio del discípulo de Jesús es el servicio al prójimo. Por el otro lado, los injustos se justifican diciendo, no te vimos. ¿Cuándo estuviste desnudo? ¿Cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo estuviste en prisión? ¿Cuándo fue que fuiste forastero? Pasaste por mi casa y no te di alojamiento. Nunca te vimos, Jesús. Es decir, los injustos, si veían a Jesús, entonces lo iban a atender, lo iban a ministrar, lo iban a bendecir. Pero como no lo vieron, entonces no atendieron al prójimo. Entonces, ¿cómo los justos pudieron identificar que ese era Jesús? Pues no lo identificaron, sencillamente no se dieron cuenta, no comprendieron que el que estaba enfermo era Jesús, que el que estaba desnudo era Jesús, que el que estaba en la cárcel era Jesús. No lo entendieron, no lo pensaron, ni siquiera evaluaron si aquella persona que debían atender traería consigo una recompensa, un premio. De ninguna manera, simplemente actuaron porque el servicio al prójimo es propio del carácter del discípulo de Jesús. Quien sirve a Jesús, quien es discípulo, y voy a hacer más adelante la diferencia entre creyente y discípulo, el que es discípulo naturalmente responde a la necesidad. Naturalmente ve al desnudo y entrega ropa. Naturalmente cuando ve a un enfermo o sabe de un enfermo lo visita. Cuando sabe de un preso lo visita. Naturalmente el discípulo de Jesús cuando ve a alguien con hambre lo alimenta. Naturalmente cuando tiene a una persona necesidad en su entorno sencillamente brinda hospitalidad, lo atiende. El servicio al prójimo es propio del carácter de aquellos que han seguido a Cristo, que han decidido seguir a Cristo. Y es evidente en la comparación. Ninguno supo, ni el justo ni el injusto supieron que era Jesús el que pasaba por allí. Simplemente actuaron porque vieron la necesidad. Por lo general nosotros respondemos a la necesidad del prójimo cuando hay un desafío, un llamado o cuando entendemos que hay un premio en correspondencia. En nuestra tradición religiosa, la gente considera que atendiendo de alguna manera al necesitado tendrá recompensa de salvación eterna. Y muchos se mueven motivados por esto. Pero en realidad, como dice el dicho, el árbol se conoce por su fruto. Y el fruto propio, lo que produce uno por naturaleza cuando es un discípulo de Jesús, es el servicio al prójimo. No se piensa, no se razona, no se evalúa, no se analiza, simplemente fluye de nosotros la acción, el trabajo, la entrega a la persona que está en necesidad. Es una reacción propia de nosotros. Y a veces a costa de nuestro propio beneficio, a veces a costa de perder lo que es propio, lo que tenemos, lo justo que tenemos, uno lo comparte. Este es un parámetro en el cual tenemos que nosotros analizarlo. ¿Por qué servimos? Por lo general, si vamos a servir a alguien, lo primero que hacemos es a nuestra familia, lo que es correcto, a la familia de la fe, lo que es correcto, porque la Biblia dice que primero debe ser a la familia de la fe. Pero la idea es que cualquiera que tiene necesidad, ese es mi prójimo. El abogado le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces con la parábola del buen samaritano, Jesús explicó que el prójimo puede ser una persona que no crea en tu fe, que sea contrario a tu fe, que sea despreciado socialmente, pero sencillamente tiene una necesidad. Tu prójimo es aquel que tiene una necesidad. ¿Y cómo se comporta un discípulo de Jesús? Pues está sirviendo, atendiendo a aquel que padece una necesidad. ¿Es esta tu práctica normal? ¿Te nace, te fluye? Este lunes pasado fue la 5ª semana de agosto, el Pucú agosto, ¿verdad? No sé usted, pero a mí me pareció larguísimo agosto, para más que casi todos mis parientes cumplen año en agosto, tuvimos que regalarla a todo el mundo, ¿verdad? Mi yerno, mi esposa, mi cuñada, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Repartiendo regalos todos allí, fue un mes bastante largo para nosotros, ¿verdad? Llegó el día lunes y lo que hacemos es lo siguiente, yo compro los víveres para la semana, la carne, más que nada lo que nos falta siempre es la carne, ¿verdad? El pollo, el pancho, la carnaza, ¿verdad? Es lo que nos falta, porque tenemos, gracias a Dios, víveres, tenemos por lo general fideo, el hermano Isacio nos da cada semana, cada día, el tomate, la cebolla, el Isacio y Margarita,
el tomate, la cebolla, la conserva, ¿sí? La verdura lo ponen, cada día lo donan ellos, así que lo que nos falta es la carne. Pero llegó el día lunes y yo no tenía, ¿verdad? Y esto es hasta vergonzoso, pero no tenía ni un solo guaraní en ninguna de las tarjetas. No tenía efectivo, obviamente, y no tenía un solo guaraní en ninguna de las tarjetas. Por lo general yo compro y luego repongo de las donaciones que ustedes dan. A veces no alcanzan las donaciones, así que no repongo, ¿verdad? Pero es el compromiso que tomé delante del Señor de que el lunes voy y compro lo que hace falta y luego vemos. Pero no había, así que junté algunas monedas y compré 2 bolsas de puchero de pollo, una pechuga, y vine llegando ahí, le miré a Perla, esto es lo que hay, hermana Perla, ¿verdad? Le dije yo, ¿verdad? Y Dios proveerá para después. Bueno, estábamos ahí en ese desafío. Gloria a Dios que mandé un mensaje a algunos donantes y las ofrendas empezaron a llegar, ¿verdad? Y cubrimos ampliamente, ¿verdad? Terminamos muy bien la semana con 2 bolsas de pollo en el freezer, ¿verdad? Con una donación de un político que nos envió, el licenciado Fretes, que siempre que le pedimos ayuda, nos ayuda, ¿verdad? Y hermanos que trajeron, ¿verdad?, ofrendas generosas. Me sentí tan bien. Tal vez tendría que haber mandado el mensaje antes, pero yo no quiero poner carga en los demás. Pero gracias a Dios que hay muchos discípulos de Cristo en la iglesia. Debería ser todo discípulo, pero no siempre. Gracias a Dios hay muchos discípulos de Cristo que respondieron con generosidad. A veces afecta nuestro dinero. Hay personas que son ingratas, que no nos dan nada a favor, no son de la iglesia, pero no lo hacemos porque sea Jesús, ni que sean las personas, sino porque es nuestra naturaleza. Dar para aquellos que padecen necesidad. Lo bendigo y espero que, si no lo es, usted hable con el Señor. Cambia mi corazón. Trata con mi interior, Señor. Si me cuesta dar, Señor, trata conmigo para que yo pueda ser bendito tuyo. El otro parámetro es el servicio. El otro parámetro en el baremo de Jesús para llamar benditos de mi Padre es que el servicio al prójimo debe manifestarse en la cotidianidad. El versículo 35 al 37, 37 al 39 otra vez, dice que las necesidades a ser suplidas son el hambre, la sed, el exilio, la enfermedad y la prisión. O sea, el necesitado se lo conoce en el contexto de Mateo 25 por estas 5 necesidades. Tiene hambre, tiene sed, está exiliado, está fuera de su casa, de su nación, padece enfermedad o está en prisión. Ahora, ¿cuáles son las formas de atender estas necesidades? Pues son formas muy sencillas. Alimentarlos, darle de beber, abrir su casa para recibir al extranjero, darle ropa y visitarlo al enfermo y al que está en prisión. El tema de la sed para nosotros no parece tan importante, pero no se olvide, en un tiempo donde no había agua corriente, donde los pozos estaban muy lejos, a veces había un solo pozo en la ciudad, y uno va transitando por algún camino y está lejos, no tiene nada para sacar agua del pozo y recibir un vaso de agua es muy importante. El contexto es diferente al nuestro respecto al agua. Por eso dar el agua era algo muy importante porque era trabajoso conseguir el agua. Entonces, ahora, la forma de atender estas necesidades son muy sencillas. Alimentar, dar de beber, abrir la casa, invitar a comer a alguien, darle ropa y visitarle. No se trata de fundar un ministerio de misericordia, no se trata de abrir un comedor pedacito de cielo, ni siquiera de crear una fundación para atender a los pobres, ¿verdad? Debe ser una ayuda en las cosas sencillas. Las cosas que Jesús escoge mencionar, dar comida al hambriento, algo de ver a un sediento, recibir a un forastero, animar a un enfermo, visitar a un preso, son cosas que cualquiera puede hacer. No se trata de millones de guaraníes para resolver un problema de fondo. No se trata de escribir nuestro nombre en la historia paraguaya como el gran benefactor que ayudó a miles, sino de algo sencillo que uno puede hacer en la vereda de su casa. Algo sencillo que uno puede hacer. Esta parábola habla de la misericordia que todos podemos brindar a diario. Son gestos que no requieren riqueza, un vaso de agua. Al recolector de basura, una tarde de verano. Usted sabe, recuerda nuestro enero, ya hace rato que nos pasamos por allí, ¿verdad? Gracias a Dios por el fresco de este año. Pero una tarde de, no sé, en mi caso, el miércoles de enero, en la mañana del miércoles de enero, pasa el recolector de basura, el calor, el olor putrefacto de lo que está llevando, pasa por casa y entonces salgo yo con un hielo. Agua limpia.
Qué importante puede ser ese gesto. ¿Cuesta millones eso? Si no tiene hielo, máximo le va a costar 1.000, 1.500 en temporada alta el hielo. Pero salgo con un poco de hielo y lo entrego allí. Recuerdo la historia de aquel pastor que se jubiló ya siendo anciano, un hombre apasionado por los perdidos, un gran evangelista. Se jubiló, era muy viejito, no podía pastorear ya, no le daba su cuerpo, no podía servir, y entonces desarrolló un nuevo ministerio. Todas las mañanas que pasaba el recolector de residuos, él vivía en una zona de mucho frío, salía con una taza de chocolate caliente. Entonces cuando llegaba el recolector de basura, él les servía chocolate caliente. ¿Quién no va a escuchar el evangelio de esa manera? Un acto sencillo, brindarle una taza caliente a un hombre que tiene frío, no requiere de mucha habilidad, no requiere de mucha inteligencia. Son cosas que todos sabemos hacer. Un cocido quemado, bueno, no todos saben hacer, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Un poco de café con leche, ¿verdad? Una galleta ahí en la mañana, esperar al barrendero con un hielo. Son cosas que podemos, no tenemos excusas para desatender a los que tienen necesidades. Y no podemos delegar a la iglesia ni al gobierno, porque son demandas para aquellos que anhelan la vida eterna. Los benditos de mi Padre son los que salieron con el hielo a la tarde para el barrendero. No está hablando de un hombre que cambió el mundo, ¿verdad? Inventando, no, de algo sencillo, de cuidar al prójimo. Isaías lo decía 700 años antes de una manera muy sencilla. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a los quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Una vez me contó un paraguayo que visitó a su familia que había estado por mucho tiempo allí en Argentina y tomó una costumbre que en algunos lugares es normal. Fui a visitar a una familia, llegué a media mañana y al mediodía vi que de a poco entraban a la casa y salían a seguir charlando y se iban turnando. Había sido que se iban adentro, almorzaban y venían para seguir charlando. No le invitaron a almorzar a esa persona que estaba. Ya sabe lo que usted dice, donde comen 3, comen 4 y donde comen 5, y como dice Benavides, donde come 1 comen 10, ¿verdad? Póngale más agua nomás al sancocho, dice Benavides, ¿verdad? Póngale más agua al puchero. Cuando hay voluntad, uno puede compartir lo que tiene para comer. Eso es fundamental, es ponerle un poquitito más de agua, ¿verdad? Un poquito más de sal, un poquito, ¿verdad? Un cuarto más de carne para tener con qué compartir. Porque de eso se trata lo que dice el texto. Y en el contexto de Isaías, ellos estaban ayunando, sacrificándose. Dice, dejen de ayunar, dejen de hacer sacrificio. Denle una comida al hambriento. Denle un refugio a quien no tiene hogar. Denle una ropa a quien la necesita. Déjense de hacer sacrificio. Hay que amar al prójimo de una manera efectiva. Y hablamos de cosas sencillas. En el parámetro de Jesús, en esta medida de Jesús para con nosotros, en este baremo, la medida es algo sencillo que yo puedo hacer cada día para aquel que padece necesidad. Tal vez el día de mañana nos presentemos con aquel que creó la fundación Jesús Responde al Mundo de hoy. Atienden 360 comedores en todo Gran Asunción. Gloria a Dios. Pero usted compartió el guiso con su vecino. Y para el Señor le va a decir a ambos, benditos de mi Padre. Porque es algo cotidiano. La generosidad, la atención al servicio tiene que ser algo diario. Y tenemos que medirnos nosotros primero para que aquel día no nos llame maldito el Señor. Tenemos hoy que medirnos y ver si tenemos la mano extendida a aquellos que padecen necesidad. Dice Isaías 58:7, no se escondan de los parientes que precisen ayuda. ¿Tiene que decirle el Señor a su pueblo esto? Pues se lo dice. No podés esconderte del que padece necesidad, de tu pariente que padece necesidad. Y el tercer parámetro en esta medida del Señor, este parámetro en el baremo de Jesús respecto a quienes son malditos o amados de mi Padre, benditos de mi Padre, es que el servicio al prójimo es un fruto que evidencia el destino eterno. El versículo 46 dice, y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna.
En esta medida del Señor, encontramos que se señala que uno puede saber quién va a la eternidad con Cristo o quién va al castigo eterno de acuerdo a cómo sirvió al prójimo. Y aquí uno puede tomar el error de medir o entender que la salvación tiene que ver con las obras que hagamos. De ninguna manera. La palabra de Dios nos enseña que el problema por el cual el ser humano es condenado en la eternidad sin Cristo es el pecado. ¿Está bien? Esto dice la palabra del Señor. El pago que el pecado da es muerte. Pero dice la Escritura en Romanos capítulo 10, si uno confiesa a Cristo como Señor de su vida y cree que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Y el que confía en Él, dice, no será jamás defraudado. Entonces, ¿por qué van al infierno o al castigo eterno los que no atendieron al prójimo? Porque no se puede disasociar, no se puede separar la salvación de las obras. No se puede separar mi amor de Jesús por el amor del prójimo. No puedo separar mi conversión, mi voluntad de apartarme del pecado de mi servicio al que padece necesidad. Es imposible, es incongruente, es incoherente decir que vivo en santidad, que amo al Señor, que estoy en profundo ayuno y oración, que estudio la palabra, que sirvo a Dios, pero no me conmuevo ante la necesidad de mi prójimo. Es imposible. Si alguien dice que ama al Señor, que vive para Él, pero no ha hecho nada, no hace nada para servir al prójimo, es un hipócrita, está mintiendo, no es salvo. Así sencillo. Tiene que ver con esta imposibilidad. Por eso es que Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y te mostraré mi fe con obras. No puedo separar mi fe de la acción. Nosotros atacamos mucho a la religión tradicional diciéndoles que ellos creen que son salvos por obra. Y nosotros creemos que podemos ser salvos sin obras. Y ambas cosas están erradas. No puedo ser salvo por obrar, ni puedo ser salvo sin obrar. La salvación es por fe. Dios perdona mis pecados por fe. Él me hace su hijo. Pero cuando me hace su hijo, si estoy arrepentido de mi pecado, Él pone en mí una nueva naturaleza. Soy una nueva persona. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora soy una nueva persona. Y esta nueva persona ama a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Si en mi relación con el prójimo, si en mi relación con los demás, no los estoy amando, no los estoy sirviendo, es porque me he convertido. No soy una nueva criatura. No puedo separar. De ninguna manera uno se salva por obras. Pero uno no se salva sin las obras. Porque si uno lo está obrando es porque no se ha salvado. Y quiero que entienda este concepto porque es muy importante. La salvación tiene que ver con un acto de fe. Yo me rindo a Dios por mi pecado, le pido perdón, me confieso, creo en el Evangelio, Él me salva. Y cuando me salva pone en mí una nueva naturaleza. Soy nuevo en Cristo. Todo mi egoísmo ha muerto. Ahora soy una nueva persona que ama a Dios profundamente y ama al prójimo. Ciertamente que hay una batalla contra mi ego donde debo batallar cada día con mi egoísmo, con mi maldad, con mi pecado. Y parte principal de esta batalla es mi servicio al prójimo. Debo negarme a mí mismo cada día para servir a los demás. Por eso una persona que ha sido salvada testifica de Cristo, predica la palabra, hace discípulos, sirve al prójimo, comparte el pan con el que necesita, comparte su ropa con aquel que no tiene, abre su casa al forastero, visita al enfermo, lo alienta, porque es parte de su naturaleza. Lo que tenemos que hacer es analizar nuestra vida a la luz de este baremo y decir, ¿será, Señor, que mi vida refleja la salvación que tú me diste? Porque si no, hay un problema. Tengo que volver al punto 1. Tengo que volver a confesar mis pecados y pedirle, Señor, perdóname y cámbiame. Y quiero vivir a la manera que tú dices que tengo que vivir. Nadie que ha sido salvado es indiferente a la necesidad del prójimo. Por eso hay malditos, por eso las cabras se van al infierno, por eso los corderos son los benditos de mi Padre, como dice en la primera parte del texto. No porque ellos no obraron para salvación,
sino que las obras son comunes, son normales a los salvados. Por eso tenemos que reflexionar en nuestro accionar, nuestra relación con los demás, en nuestra entrega a los que padecen necesidad. Si no condice mi comportamiento con los benditos de mi Padre, tengo que reflexionar y pedirle perdón al Señor y decirle: sálvame, Señor, dame una nueva naturaleza, quiero cambiar, quiero dejar de ser egoísta y vivir para los demás. Uno de los santos de la iglesia tradicional era un soldado romano. Él va llegando a una ciudad, es el patrono de la ciudad de Buenos Aires. Va llegando a una ciudad, este santo, y dice que era una ciudad donde había nieve, mucho frío, y ve a un mendigo muerto de frío. Entonces toma su capa, él tenía una capa ya vieja, gastada, y él rompe la capa en la mitad. No puede darla entera porque la mitad pertenece al Imperio Romano y la mitad es de él. Rompe su capa y se la entrega al pordiosero, a este hombre que está en necesidad. Y luego llega a su casa, se acuesta a dormir y tiene un sueño. Y en este sueño él ve a Jesús paseándose en medio de los ángeles con una media capa rota, desvencijada, arruinada. Y los ángeles le preguntan: ¿por qué? ¿Por qué estás puesto con esa capa rota y desvencijada? Porque mi siervo me la regaló esta mañana. Y esto es lo que dice la palabra del Señor: me viste desnudo y me vestiste. Este hombre cambió radicalmente su vida. Hoy es el patrono de muchos ejércitos en países de Europa, un santo de la Iglesia Católica, que fue transformado al leer la Escritura y ver la necesidad de su prójimo. ¿Qué hace usted? ¿Qué rompe usted? ¿Qué entrega usted cuando ve a alguno en necesidad? Cuando el Señor está allí en los cielos viendo nuestra ofrenda, Él se goza. Cuando usted extiende su mano al necesitado, al menesteroso, cuando se quebrantó y fue y trajo esa pechuga de pollo, ¿verdad? Y fue y trajo, ¿verdad?, aquel kilo de cebolla, el Señor se sentó a la mesa: hoy voy a comer la cebolla que trajo mi siervo Isacio, porque a Él le damos de comer. Nuestro corazón tiene que tornarse hacia el prójimo en necesidad. Y usted puede saber hoy su destino eterno conforme ha entregado su vida a servir a los demás. ¿Es usted bendito de mi Padre o es usted un maldito destinado al castigo eterno? La decisión está hoy en vida de cómo decido vivir la salvación que me ha regalado, esta nueva vida que Dios ha traído por pura misericordia. Amén.